leyendo una ilustración, la voy a leer literalmente porque no quiero que se pierdan ningún detalle. Cuentan de un hombre que estaba perdido en un desierto y a punto de morir de sed. De pronto encontró una vieja cabaña, sin ventanas, sin techo, estropeada por el tiempo, y el hombre se acomodó en una pequeña sombra, huyendo del calor del sol desértico, y mirando alrededor vio a algunos metros de distancia una bomba de agua vieja y oxidada. Se arrastró hasta allí y empezó a bombear sin parar, pero no ocurrió nada, y desanimado se echó en el suelo. De pronto notó que al lado de la bomba había una botella. La miró, le quitó la suciedad y el polvo y pudo leer el siguiente mensaje: para que esta bomba funcione, primero necesitas prepararla vaciando el contenido de esta botella, dejando toda el agua allí. Y le ponía una postdata: haz el favor de rellenar la botella antes de irte. Bueno, el hombre abrió la botella y efectivamente tenía agua, pero la botella estaba sucia, ya con el efecto del sol sobre ella. Pero si bebía el agua, podía sobrevivir, podía seguir viviendo. Pero si echaba el agua del contenido de aquella botella que estaba ya como oxidada, quizá obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo, o quizás no. Si la bomba funcionaba, pues podía tener toda el agua que quisiera y podía llenar la botella para la próxima persona. Pero, ¿y si no funcionaba? ¿Qué debía hacer? ¿Volcar el agua en la vieja bomba y esperar el agua fresca y fría, o beber el agua de la botella y salvar su vida? Debía de perder toda el agua que tenía esperando que aquellas instrucciones, que eran poco confiables, un poco extrañas, escritas, no se sabía ni cuándo ni por quién, fueran ciertas. Con temor el hombre colocó toda el agua en la bomba y empezó a bombear, y la bomba comenzó a chirriar, a hacer un escándalo tremendo, pero no salía agua por ningún lado. Al cabo de unos instantes salió un hilito de agua, después un pequeño chorro, y después el agua salió con mucha abundancia. Aquella vieja y oxidada bomba hizo salir mucha, pero que mucha agua fresca, cristalina, y el hombre llenó aquella botella, la tiró, la volvió a llenar y consiguió saciarse con el agua pura y cristalina. Pero hizo algo importante: obedeció lo que le había dicho el anterior escritor. Llenó otra vez para que el próximo que pasara por allí tuviera agua también, y también todo el pueblo que estaba por aquella zona. Nosotros, hermanos, como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, como cristianos, solamente tenemos dos opciones en la vida como hombres que andan en los caminos del Señor. Estas dos opciones son el andar por fe o el andar por vista. Y cuando nosotros hablamos de lo que es hablar por vista, significa que necesitamos tener todos y cada uno de los detalles por donde nos va a llevar el Señor, hasta ver el plan de Dios que se pueda cumplir en nuestra vida, si así fuera posible. Y eso, a veces, cuando andamos por vista, solamente estaremos dispuestos a hacerlo, a avanzar, si sabemos que el resultado es bueno. Si no, muchas veces no nos atrevemos a dar ni siquiera un solo paso. Sin embargo, caminar por fe requiere que confiemos en el Señor, que confiemos en su palabra, que confiemos en su voluntad, aunque eso implique un riesgo también. Es posible que implique un riesgo.
Pero hay algo que tenemos que tener muy claro tú y yo como hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos que depender absolutamente de Él mientras confiamos en que nos va a guiar paso a paso hasta que lleguemos al destino que ha planificado para nuestra vida. Confianza absoluta en nuestro Dios. Yo quiero hablar de un personaje que todos ustedes han escuchado 1000 veces, ustedes han cantado acerca de él, los niños te han hablado acerca de él. Y quiero hablarte de Abraham, un personaje muy conocido en la Biblia. Este hombre, como ustedes saben, en un principio se llamaba Abram y luego fue cambiado a Abraham. Fue un hombre que anduvo por fe, que se sostuvo en la fe, y su vida se describe en 14 capítulos del Génesis. 14 capítulos hablando de toda la vida de Abraham y su familia. Él fue escogido por el Señor para ser el receptor de maravillosas promesas y también de directrices para conseguir todas aquellas promesas. Él llegó a ser el padre del pueblo judío. Los judíos lo llaman actualmente Abraham Avinu, nuestro padre. Y este hombre llegó a ser el padre de la fe para todos los creyentes, incluso de hoy en día. Él, a través de su ejemplo, a través de la fe que ejerció en el Señor, que puso en el Señor, viene a ser ejemplo de que es posible encontrar solución a los problemas cuando confiamos en Él. Él es justificado a través de lo que hizo cada día, obedeciendo la palabra de Dios. Pero yo entiendo, hermanos, que humanamente hablando, al ver a este personaje, Abraham, podríamos tener la pequeña duda de decir que quizás no fue la elección apropiada para que este hombre sostuviera todas esas promesas en su vida. Porque este hombre nació en un país idólatra, un país que mataba niños para alegrar a sus dioses, que hacía barbaridades, era un país lleno de idolatría. Entonces, hermano, quizás pensamos que fue equivocada la parte de Dios al aceptar a este hombre. Sin embargo, tenemos que reconocer cada día en nuestra vida que las elecciones de Dios están basadas en su gran sabiduría, en una sabiduría que es superior a la nuestra y que puede que no siempre parezca tener sentido según nuestro punto de vista. ¿Quién conoce la mente de Dios perfectamente? ¿Quién? Todos aquellos que escudriñan, pero hay cosas que no han sido reveladas. Y este hombre pudo haber entendido, wow, ¿qué me está diciendo? Y lo que Dios hizo en la persona de Abraham, al darle todas estas promesas, en cierta manera es lo mismo que desea hacer en nuestra propia vida. Cuando reflexionamos en el hecho en que Abraham respondió a esta lectura que vamos a hacer ahora, reconocemos que podemos andar por fe en lugar de andar por vista. Y vamos a leer lo que nos dice Génesis 12, del 1 al 8, porque hay una serie de requisitos para andar en la fe. Génesis 12, del 1 al 8, y vamos a leer en primer lugar 3 versículos, los primeros 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aquí hay algo que resalta, y es el hecho de que para que podamos andar en fe, para que podamos andar en medio de las promesas de Dios, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Después de haber estado durante cientos de años sin hablar con nadie, nuestro Dios le da a este hombre un mensaje que incluía instrucciones y también promesas. Algunas de esas promesas seguramente le habrán parecido a Abraham increíbles, inconcebibles para la mente de un hombre. Pero Dios le dio esas promesas. Con ella podía parecer que Dios lo quisiera usar para cambiar el mundo. Pero a pesar de lo difícil que pudiera ser este mensaje, increíble este mensaje, Abraham escuchó. Dile a tu hermano, tenemos que escuchar a Dios.
Tenemos que escuchar a Dios. Nosotros también tenemos que aprender a escuchar al Señor si es que deseamos y anhelamos caminar por fe. Y esta realidad no ha cambiado. Desde el primer momento, Dios inmediatamente comenzó a hablar con el ser humano y le dio instrucciones. Haz esto, no hagas aquello. Vete por aquí, no vayas por allá. Deja de hacer aquello y empieza a hacer esto. Continuamente en la palabra de Dios, de libro a libro, vemos que Dios trata con su pueblo, habla con su pueblo, tiene relación con su pueblo, quiere inmiscuirse en la vida de su pueblo, quiere ser el centro de atención de la vida de su pueblo y te da palabra, te da instrucción para que sepas conducirte en los días de tu vida. Tenemos que escuchar a Dios y nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Diariamente, como cristianos, nuestra meta es seguir a Jesús. Amén. Seguir a Jesús. Y eso requiere que sepamos lo que desea que hagamos. Tenemos que aprender, tenemos que saber qué es lo que quiere que hagamos y eso es la única forma, es escuchando. Si tú quieres aprobar las matemáticas, tienes que atender lo que dice el profesor de matemáticas. Si tú quieres ser un buen carpintero, tienes que escuchar lo que te dice el profesor de tecnología en la carpintería. Tienes que escuchar todo aquello que es acerca de esa ciencia, ese arte de la madera. Tienes que estar atento a lo que te dicen. No puedes dejar de escuchar porque si no, no sabrás qué hacer. Podrás tener accidente, te cortas un dedo, te cortas lo que sea, porque no has escuchado la clase. Nuestro Dios también nos da advertencias, nos da enseñanza en su palabra y no podemos dejar de escucharla si queremos andar por fe. La fe necesita que escuchemos a aquel que nos llama en nuestra vida. Y tenemos, hermanos, que en lugar de estar planificando nuestro día, de apurarnos para cumplir con lo que nos hemos propuesto, tenemos que dedicar cada mañana a la oración, a la palabra, buscando dirección del Señor por medio de esa disciplina en nuestra vida, la oración y leer la palabra, alimentarnos de ella, porque Dios nos habla a través de la palabra. También nos habla a través de la oración cuando le dejamos que hable. No solamente tenemos que orar, lo hemos aprendido las semanas pasadas. Estas disciplinas nos ayudan a conocer el corazón de Dios, a entender la mente de Dios y así poder andar en base a los propósitos de Dios. Si no escuchamos al Señor, no lo podremos seguir y como resultado, pues muchas veces tomaremos malas decisiones en nuestra vida que pueden llegar a ser muy costosas y también muy dolorosas en nuestra vida. Sabemos, hermanos, que una vez que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hay algo que sucede instantáneamente y es que viene el Espíritu Santo a nosotros y comienza a ser nuestro maestro, nuestro ayo, aquel que nos lleva a los lugares donde Dios se agrada que andemos, nos ayuda a entender la mente y el corazón de Dios. Tenemos la capacidad de entender las cosas del Señor a través del Espíritu Santo. Y tenemos que mantener esa relación con Él continuamente para que fluya esa comunicación de una forma poderosa en nosotros. Pero escúchame, no solamente tenemos que escuchar al Señor para andar en fe, para caminar en fe, para transitar la aventura de la fe en nuestra vida. Tenemos también que confiar en el Señor. Escuchar, pero también escuchar. Y vemos que Abraham confió en Dios a pesar de la orden tan extraña de salir de su hogar desde niño. Eso tuvo que haber sido difícil de obedecer. Estaba cómodo, tenía muchas pertenencias, estaba entre su familia, entre sus amigos, pero ahora Dios le dice, sal de tu parentela, sal de tu casa, deja los tuyos y vete a la tierra que yo te mostraré. Y vemos, hermanos, que la fe de Abraham es evidente, es notoria, es clara por el hecho de haber seguido las instrucciones de Dios. Y cuando este hombre comenzó, hermanos, a confiar en el Señor, no era un muchacho de 14, de 15, de 30 ni de 40. Tenía 75 años cuando salió de su pueblo, de su tierra. Y allí lo podemos ver en el verso 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero salió con una disposición positiva.
de obedecer al Señor. La fe de Abraham fue muy clara, estuvo dispuesto a emprender esa aventura, y puede que el viaje haya sido largo, penoso, peligroso, pero había algo que había en el corazón y en la mente de Abraham: confianza, confianza, confianza. Abraham confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas y le llevaría a la tierra que le había prometido. Saben, hermanos, de igual manera, no siempre sabemos hacia dónde nos dirige el Señor. Muchas veces nos paramos frente a Él y decimos: ¿y ahora qué, Señor? Tengo esta situación, ¿qué hago? Mi familia me dice esto, mis amigos me dicen lo otro, mi mente me dice una, mi corazón me dice otra cosa. ¿Qué hago, Señor? A veces no sabemos qué hacer. Y lo mejor que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios. Ponernos en sus manos. Si dudamos, pues estaremos buscando razones para explicar por qué su plan no va a funcionar. No, Señor, es que yo tengo ya una edad avanzada y yo para estos trotes ya no estoy. No, Señor, porque todavía tengo que terminar los estudios y si no, mi padre, pues ya sabe, me sacude. No, Señor, porque yo tengo que pagar la hipoteca. No, Señor, porque puedo perder el trabajo. No, Señor, ¿cómo voy a cambiar de colegio de los niños en medio del curso? No, Señor. Y ponemos pegas y comenzamos a dudar y a dudar continuamente. En esencia, lo que estamos haciendo si hacemos esas cosas es que no creemos en lo que Dios ha prometido. Y yo sé que es muy fácil seguir a Dios cuando todo nos parece razonable y no corremos ningún riesgo. Es lo más fácil. Venezuela dirían: es lo chévere, es lo guay, es lo mejor que podía sucedernos, que estemos andando en fe, en victoria y haciendo la voluntad de Dios cuando todo va bien. Sin embargo, cuando nos guía por un lugar inesperado y no nos muestra el destino final, nuestras dudas pueden comenzar a estorbarnos para que no obedezcamos. Para que obedezcamos a la carne, para que obedezcamos al primo de no sé dónde, para que escuchemos al del cuarto piso, para que escuchemos al del bar, para que escuchemos a no sé quién, a la barajera, al horóscopo, para que escuchemos a la santera, al santero, al brujo, a la bruja, para que escuchemos porque no nos agrada lo que en principio se nos está pidiendo. Y una manera en la que nosotros podemos medir nuestro crecimiento espiritual es examinando lo dispuesto que estamos a seguir y obedecer al Señor en todo lo que nos pide. Es una prueba de fuego todo esto. Entonces, hermanos, escuchar a Dios, confiar a Dios, pero también la aventura de la fe requiere algo de nosotros, y es obediencia. ¿Cuántos saben lo que es la obediencia? Es una disciplina que cuesta, que hay que practicarla. Una disciplina que hoy en día mucha gente de por ahí nos están diciendo que no tenemos que estar sometidos a, que no tenemos que dejarnos de llevar por, que no tenemos que no sé cuánto. Y eso comienza cuando estamos flojos en la fe a minar nuestra vida y a traernos problemas. El verso 4 y 5 dice, como hemos leído: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora saltamos al 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos, hermanos, que después de haber escuchado y confiado en el Señor, Abraham dio el primer paso de obediencia y viajó hacia la tierra que Dios le había prometido. Si te das cuenta, cuando lees la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, hay un tema crucial para nuestra vida y es la obediencia. ¿Amén? La obediencia, una gran disciplina, algo muy importante, es un tema crucial en la Biblia porque es muy importante, es vital
para nuestra vida que obedezcamos lo que Dios ha dicho que hagamos. Exactamente como Él lo ha dicho. Exactamente como Él lo pensó. Exactamente como Él lo diseñó. Eso es obediencia. No podemos añadirle una palabra más o restarle importancia a algo que nos ha dicho. Lo que Dios nos encomienda es todo importante y vital para nuestra vida. No podemos estar tomando juicio de lo que Dios está pidiendo, mejorando esto o quitando aquello. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y hermano, quiero decirte que la mayoría de lo que hoy vivimos en nuestra vida es el resultado de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Así de claro. Es el resultado de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Si hemos confiado en el Señor y lo hemos seguido con fe, nos hemos convertido en quien Él desea que seamos y su voluntad se cumple en nuestra vida. Escuchar, confiar, obedecer y por último tenemos que adorar a Dios en el camino de la fe. En el camino, en el andar en la fe. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, Abraham quizás en su tiempo de juventud habría sido un adorador de dioses extraños, un adorador de imágenes, un adorador de deidades extrañas. Pero desde que conoció a Dios, desde que Dios se reveló a él, su vida se transformó y empezó a ser un adorador del Dios vivo y todopoderoso. Después de llegar a Canaán, Abraham se detuvo, no para establecer relación con los comerciantes de aquellos países, no para tener un tiempo con su familia y decir lo bueno que era Dios, no para deleitarse ante lo que veía en sus ojos, sino que inmediatamente se puso a adorar a Dios, ofreciendo sacrificios, levantando un altar a Dios. Y Dios había sido fiel hasta ese punto y sabía Abraham que cumpliría las demás promesas que había hecho. Y recuerda que Dios le había dicho que de él saldrían grandes naciones, grandes multitudes. Recuerda que la edad que tenía Abraham cuando fue llamado tenía 75 años. Su esposa no era una niña, no era una muchachita, era muy fértil, no, era una mujer ya de muy avanzada edad, pero Abraham creyó todas y cada una de las promesas que Dios le había dado. Hermano, quiero decirte que la adoración debe de ser también nuestra reacción al reconocer lo fiel que ha sido el Señor en nuestra vida. Cada día de nuestra vida es un motivo de adoración. Puedes respirar, puedes vestirte, puedes comer, puedes ver la sonrisa de tu hijo, puedes ver la naturaleza, puedes ver lo que Dios te ha dado, puedes ver cómo Dios ha estado contigo, sosteniéndote y manteniéndote en todo momento. Cada día de nuestra vida debe de ser un motivo de adoración. Cada vez que demos un paso de obediencia y podamos ver el trabajo de Dios en nuestra vida, vamos a tener razones más que suficientes para alabarle y agradecerle, hermanos, por lo que Él ha hecho. No va a haber motivos para no alabarle hoy. Siempre hay motivos para alabar al Señor. Él nos sostiene, nos aguanta. Las rebeldías que tenemos muchas veces, nuestras apatías, nuestras desganas. Él muchas veces está entristecido por esa forma, pero siempre está ahí yendo tras nosotros, mirándonos a nosotros, guardándonos de todo peligro, nos mantiene, nos sostiene y también quiere mantener la relación que inició con nosotros a través de la persona de Jesús. Hoy es un motivo también de alabanza. Nosotros ya tenemos la tierra prometida allá en los cielos, pero mientras llega ese momento, levantemos altar al Señor en nuestra vida continuamente, que seamos agradecidos, que seamos adoradores como lo fue
el padre Abraham, el padre de la fe. Entonces, ¿en qué consiste, hermano y hermana, el andar en la fe? Significa, hermanos, que tenemos que escuchar a Dios, confiando en lo que Él nos ha dicho, obedeciendo lo que nos pide y también adorando al Señor. Y sabemos que el resultado final de todo esto es una vida de bendición, porque el Señor te tiene preparada mansión, tiene preparada grandes momentos allá en los cielos. Podremos volver a ver a todos nuestros seres queridos allí que han partido en la presencia del Señor. Podremos ver grandes cosas, pero sobre todo estaremos eternamente en la presencia de Dios. Pero hasta que llegue ese momento, hoy también es motivo de alabarle, porque hasta hoy hemos llegado. El Señor ha sido fiel en nuestras vidas, no nos ha fallado nunca, y nosotros tenemos que ser conscientes de que aún hasta que el Señor nos llame, tenemos que seguir andando por fe, andando por fe. Escucha al Señor, escucha lo que te quiere decir el Señor, obedécele, confía en el Señor y alaba al Señor cuando veas todas esas victorias que quiere darte. Yo quiero que te pongas en pie, por favor. Yo quiero decirte, hermano, que la vida de fe no es una vida fácil. No es una vida que está exenta de problemas. No es una vida que está exenta de dificultades. Sino que una vida de fe es una vida en la que sabemos conscientemente de que Dios está entre nosotros, acompañándonos, tomándonos de la mano, guiándonos a toda verdad, instruyéndonos en el camino, bendiciéndonos, haciéndonos ver su grandeza, su misericordia y su amor. Pero todo esto no debe de quedar entre nosotros, sino que tenemos que llevar el Evangelio a la calle también para aquellos que están en dificultades, llevándoles esperanza también a ellos, para que ellos también puedan llevar y andar en fe en lo que les pueda quedar de vida. No podemos ser egoístas como iglesia y dejarnos para nosotros solamente estos tesoros de la palabra. Tenemos que predicarlos, enseñarlos, ministrarlos a otros. Nosotros somos, como hemos dicho en otras ocasiones, el pueblo de la reconciliación. Y tenemos ese mensaje reconciliador a través del Evangelio, el cual puede llevar a ese pueblo ignorante, a ese pueblo que está pereciendo, que está en drogas, en vacío espiritual, en amarguras, en tristezas, yendo a lugares donde no deben ir. Con el Evangelio podemos conducirlos al Señor, recordando que no vamos solos cuando predicamos el Evangelio, sino que el Espíritu Santo va entre nosotros. Señor y Padre Celestial, yo quiero darte las gracias por este gran ejemplo de la figura de Abraham, un hombre extraño para muchos, pero una referencia para muchos también. Este hombre dejó su tierra, dejó su vida paternal, dejó a sus amistades, dejó muchas cosas allí, en ese lugar de su infancia, y partió a un lugar desconocido donde tú lo llevaste. Pero gracias que no lo dejaste solo, sino que anduviste con él, guiándole, enseñándole y ministrándole. Pero gracias también porque él pudo observar el cumplimiento de esas promesas en su vida. Y te doy las gracias porque ese pensamiento que pudo haber tenido cuando fue llamado y de que él tendría una gran descendencia, no solamente llegó a ser una descendencia con respecto a hombres, sino que de él vino el Salvador, el Señor Jesús, descendiente de Abraham también. En él estaba el ADN, Señor, de salvación. Y porque Abraham fue fiel y salió, hoy podemos testificar de que todo es posible contigo, Señor. Yo quiero que nos ayudes a andar con una mente abierta, con una sensibilidad más profunda hacia lo que tú nos quieras decir en nuestra vida. Ayúdanos a tomar los pasos correctos en nuestra vida, tanto a nivel individual
como a nivel congregacional, Señor. No queremos andar por esta vida, como decimos aquí en Canarias, dando tumbos de un lado para otro, sino queremos, Dios mío, andar como un ejército guiados por ti, el Rey de Reyes, sabiendo que nos vas a llevar al cumplimiento de todas y cada una de tus promesas. Danos fortaleza, Señor, en los momentos de debilidad, en los momentos de incertidumbre, pero ayúdanos, Señor, a seguir hacia la meta. Te pido, Padre, que nos fortalezcas con tu Espíritu ante esta batalla tan grande que estamos teniendo, Señor, día a día, con los argumentos que el enemigo Satanás, que tú reprendas, está queriendo plantar en nuestra vida a través del humanismo, a través de filosofías humanas, a través de los deseos de la carne y tantas cosas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos examine cada día y que todo aquello que sobra sea quitado y todo lo que falta sea puesto por ti, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, bendíceme a mí, Señor, y guárdanos en este tránsito de esta aventura de la vida de la fe, hasta que lleguemos a escuchar el sonido de tu voz cuando tú nos llames y seamos levantados en los cielos, Señor. Hasta ese día, fortalécenos, guíanos y ayúdanos a ser adoradores en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor, hermanos. Fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios.